Oigan chicos, fíjense que van a venir dos amigos a visitarme al estado y la verdad me gustaría muchísimo llevarlos a lugares diferentes, divertidos, pero donde también podamos relajarnos un poquito. ¿Qué me sugieren? Pues fíjate que yo conozco San Crisanto, podría ser tu opción. ¿San Crisanto? ¿Qué hay ahí? Sí, es una playa que se encuentra a hora y media de Mérida. Es más, les muestro el mapa. A ver, lo estoy buscando. Puedes ir de dos maneras. Una es por la costa y la otra atravesando los pueblos. Yo me fui por la segunda opción. Y de hecho, justo en la entrada de la carretera Sinanché-San Crisanto se encuentra la oficina central, en donde me recibieron y me explicaron cómo llegar a las cabañas Canabna, en donde me quedé hospedado todo el fin de semana. Pero lo más increíble es que está en la orilla del mar. No te imaginas la tranquilidad y descanso que encuentras en estas maravillosas chozas mayas. ¡Wow! Suena increíble. Me imagino un contacto directo con la naturaleza. Una vez que me instalé en las cabañas, decidí continuar con mi aventura por San Crisanto. Conocí el hermoso manglar. Te llevan en una lancha guiada por un experto, en donde puedes ver los diferentes tipos de plantas que se dan en la región. Para rematar, me dio un remojón en el ojo de agua, que la verdad estuvo delicioso, y solo cuesta 50 pesos que bien valen la pena. ¡Qué genial, Gerardo! Apuesto que sí me va a fascinar. Después de ese grandioso paseo por el manglar, me recomendaron visitar el vivero de las palmeras de coco. Fue muy bonito ver cómo es todo el proceso, desde que las siembran hasta que las venden. ¿En serio? Oye, qué padre. Otra actividad que me dejó muy impresionado fueron los diferentes tipos de aves que vi en las salineras. ¿Aves? Sí, muy temprano por la mañana hice un recorrido en las salineras y fue muy hermoso. Estuve muy cerca de las aves. Vi flamingos, espátulas rosadas y otros tipos de aves. Fue muy emocionante. ¡Órale! Ya me imagino lo bello que puede ser eso. Pero ahí no termina todo. El ejido de San Crisanto ofrece un servicio de playa llamado Sakha. Ya veo. ¿Y qué ofrece este servicio? Por solo 40 pesos puedes utilizar los baños, regaderas e incluso las hermosas palapas en las que puedes disfrutar el día. Está genial para que pases un rato agradable con tu familia. Sí, suena muy padre. Y la verdad tuve un fin de semana increíble. Ay, Gerardo, suena muy bonito. Me gustaría muchísimo ir. Sí, de hecho San Crisanto suena increíble, pero otro lugar increíble es Sabaché. Es una comisaría de Tecó y es un pueblo increíble. ¿En serio? Muéstrame cómo llegar. Claro, mira, por aquí está el mapa, miren. Si te vas por carretera a Cancún, sigues por Acanqué Chetumal, y cuando llegues a la salida a Canqué, doblas a la derecha en dirección a Ochil, continúas por ahí y listo, ya estás en Sabaché, no hay pierde. Sabaché cuenta con 3 cabañas de lo más cómodas, cada una de ellas con camas y un baño, acondicionadas con lo necesario para que nada te moleste. Y lo mejor es que disfrutas de la tranquilidad del lugar. ¡Wow! ¡Qué padre! Pero ha de ser muy caro, ¿no? Para nada, la estancia por día te cuesta 480 pesos y el paquete por el fin de semana completo es de 1100 pesos y este último te incluye 4 comidas para 2 personas y la renta de la bicicleta para visitar los cenotes. ¡No puedo creerlo! Sabaché está cerca de 2 cenotes, uno de ellos se llama Tanimash. Este se encuentra a 1 kilómetro de distancia y puedes ir en bicicleta. La vista que te da el camino es irrepetible. Nada como un buen ejercicio. Y qué mejor si no contamina. Así es, y el cenote es de agua cristalina. La verdad, yo me di un buen chapuzón. El agua es bien fresca. E imagínate que solo cuesta menos de 50 pesos. ¡Qué padre! ¿Y cómo no? Si solo con imaginarlo ya me dan ganas de ir. El otro cenote se llama Calcuch. Este se encuentra un poco más retirado de las cabañas, pero la verdad vale la pena visitarlo. Este está en una gruta, y para entrar a él tienes que bajar en una escalera en forma de caracol. ¿En serio? ¿Y no es peligroso? Para nada, porque en Sabaché te dan chalecos salvavidas para que no corras riesgo. Suena tan divertido. Sabaché cuenta con diferentes actividades, además de la visita a los cenotes. Por ejemplo, por la módica cantidad de 50 pesos, puedes realizar una caminata por la milpa. ¿Caminata en la milpa? Así es, te llevan por un camino a recorrer los plantíos de lote, calabaza, entre otros cultivos, tal y como lo hacían nuestros antepasados. Es como un viaje en el tiempo. Claro, sin olvidar la extraordinaria vista que te da la puesta del sol. Y nada como cuando llegas después de todo el recorrido hambriento y que la comida te esté esperando. El primer día comí unos deliciosos albutes de pollo
Y para el almuerzo un riquísimo pokchuk hecho al carbón. ¡Qué rico! Ya me lo estás antojando. Y no te he dicho lo mejor. ¿Aún hay más? Así es, en Sabaché cuentan con un taller de tortilla donde te enseñan a preparar tortillas artesanales que saben, deliciosas. Y antes de regresar a Mérida, me hablaron de un pueblo llamado Tequí, que se encuentra a 20 minutos de Sabaché, así que aproveché para ir a visitarlo. En este pueblo se confeccionan guayaberas, y claro, no podía perderme visitar una fábrica de guayaberas. ¡Qué padre! ¿Cuántas cosas se encuentran en nuestro estado y no las conocemos? Es un lugar muy mágico y te la pasas muy bien. Wow, ambos lugares suenan increíbles. Definitivamente voy a ir. Pero, oigan, ¿saben qué? Tengo hambre. ¿No quieren ir a comer? Sí, es un poco tarde, vamos por algo, ¿no? Sí, vamos. Definitivamente. Vamos. Ay, ¿qué vamos ¿Qué a habrá en el menú, No sé, seguro arrachera.